Agradecer a todos ustedes el tiempo que nos brindan para participar en este intercambio de ideas, en estos puntos de vista que nos permitan profundizar en algunos casos y en otros pues simplemente matizar o sensibilizar respecto a algunos temas pendientes que aún subsisten en este punto en particular que tiene que ver con la expansión de los derechos políticos. En lo particular me gustaría destacar tres temas, tres áreas de análisis que quiero someter a la consideración de todos ustedes y de mis compañeros del Presidium. Tres puntos de vista, tres temas de análisis, dos de ellos derivados de manera directa de la reforma electoral más reciente que se ha generado en nuestro país, la reforma electoral de 2007-2008, y un tercer tema que se deriva más bien de la situación de violencia y de inseguridad que hemos visto que se ha generalizado en algunas zonas, en algunas regiones de nuestro país. Entonces, si ustedes me lo permiten, yo participaría tratando de desarrollar y compartir con ustedes algunas ideas, algunas vertientes respecto a estos tres puntos. El primero de ellos tiene que ver con la hegemonía de las élites partidistas que se ha profundizado y que se ha concretizado, que se ha fortalecido a partir de la reforma electoral de 2007 y 2008. Una hegemonía de los dirigentes de partido que lamentablemente se manifiesta de manera más clara, más certera sobre los militantes de los partidos políticos. ¿En qué consistió la reforma electoral de 2007-2008? De manera muy particular en este primer tema que someto a la consideración de ustedes. Son reformas que protegen de manera muy clara, muy evidente, a los partidos políticos del escrutinio de cualquier autoridad electoral en lo que tiene que ver con su vida interna. Efectivamente, la reforma tanto a la Constitución como al COFIPE, de hecho, la reforma electoral de estos años, 2007-2008, se traduce en la emisión de una nueva versión de nuestro COFIPE, establece de manera general que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, no podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos, salvo en ciertos casos específicos que marque la ley. ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente el término asuntos internos de los partidos políticos prácticamente se refiere a toda la vida interna de los partidos políticos, limitando de manera muy clara, de manera excesiva, nos parece, la posibilidad que tengan los militantes de los partidos políticos para llevar ante los tribunales a sus dirigentes, a sus élites partidistas. Y esto nos parece genera un problema bastante serio, porque reducir la posibilidad de supervisar y de generar escrutinio sobre la vida interna de los partidos políticos nos parece se traduce en un retroceso en la democratización de nuestro país. Los legisladores, cuando se participa en esta reforma, justifican este cambio en la dinámica que se había venido observando en los últimos años en materia de escrutinio sobre la vida interna de los partidos políticos, lo justificaron diciendo que los partidos tenían derecho a organizarse de manera autónoma conforme a sus fines y que por lo tanto debía quedar plasmado en la ley el debido respeto que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, debían guardar ante los actos y las decisiones internas de los partidos políticos. Sin embargo, la realidad, tan terca que es la realidad, nos demuestra que cuando a los partidos políticos les damos este rango de excesiva autonomía, este rango de este debido respeto que deben tener las autoridades, tanto electorales como jurisdiccionales, pues lo que ocurre, lo que más frecuentemente sucede, es que estos partidos se convierten en partidos personalistas que se ven dominados por una pequeña élite. Como esa pequeña élite se ve protegida por la ley para generar una coraza
generar una especie de espacio privativo en el cual la autoridad no puede ingresar para someter al escrutinio de la ley sus decisiones, pues lo que pasa es que entonces las nuevas normas lo que están haciendo es dejar desprotegidos a los miembros afiliados a los partidos, y sus derechos políticos pueden ser muy fácilmente atropellados por sus líderes. En este sentido, que la vida interna de los partidos, incluyendo la selección de sus candidatos y sus dirigentes, quede prácticamente fuera de la jurisdicción de los órganos electorales, evidentemente que es una situación que protege a las élites de los partidos en detrimento de los derechos políticos de sus militantes. Y esto quedó también muy evidente cuando se expide la Ley General de Medios de Impugnación, en el que queda establecido que la libertad de decisión política y el derecho a la autoorganización de los partidos políticos tiene que ser considerado por las autoridades competentes electorales al momento de resolver las impugnaciones relativas a los asuntos internos de los partidos políticos. Entonces, tanto en Constitución, como en COFIPE, como en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, tenemos un marco jurídico que protege en demasía a las élites partidistas y sacrifica y pone en una gran debilidad los derechos políticos de los militantes. Este sería el primer tema que traería a colación con todos ustedes. El segundo tema tiene que ver con la escasez de información en el debate político. Ustedes saben, en la reforma electoral del 2007-2008, dos nuevas disposiciones afectaron la relación de los actores políticos con los medios de comunicación, especialmente lo que tiene que ver con radio y televisión. Una que restringió la llamada propaganda negativa y la crítica a los candidatos, y la otra, más conocida, que fue la que restringió la contratación de propaganda electoral. No me referiré a este segundo apartado, que es el que tiene que ver con la contratación de propaganda electoral, sino más bien a aquella que restringió la posibilidad de generar propaganda negativa y crítica en contra de los candidatos. Porque nos parece que esta norma tiene consecuencias graves al impedir las llamadas campañas negativas. Es decir, las reformas de 2007-2008 no solo nos restringieron quiénes podían emitir mensajes políticos, sino que también restringieron la calidad del mensaje que se puede transmitir, porque a partir de entonces los comentarios negativos y las descalificaciones se pueden castigar conforme a la ley, conforme a derecho. ¿Cuál es el problema al eliminarse las llamadas campañas negativas? El problema está en que cuando se le quita a la ciudadanía la posibilidad de conocer críticas valiosas acerca de las personalidades de los candidatos y la ideología de los partidos, nos parece que se le quita, se le elimina al ciudadano una fuente de información valiosa al momento de tomar decisiones para ejercer su voto. Porque hay que reconocerlo, de hecho las campañas negativas son valiosas para una democracia. Las campañas negativas proveen de información a los votantes acerca de los valores, acerca del carácter de los candidatos, así como de sus posibles fallas o errores que pudieran cometer en caso de que llegaran a ser electos. Entonces nos parece que cuando la ley introduce esta prohibición en contra de las campañas negativas, se generó una disminución en la calidad de la información que pueden tener a su disposición los electores, limitando así su derecho político a la información. Nos parece que en la siguiente reforma electoral tendría que eliminarse esta connotación de campañas negativas, eliminarse esta expresión de campañas negativas, y lo mejor sería regular las expresiones falsas e incorrectas. Eso sí está mal, generar una campaña que sea falsa, que no esté basada en la verdad. Eso sí, evidentemente que tenemos que eliminarlo de las campañas políticas, pero las campañas negativas, las cuales enfatiza una faceta de una persona, de un candidato que es clara, que está comprobada, que es demostrable, nos parece sí es susceptible de poderse elevar a una campaña electoral. Las críticas y las descalificaciones a los candidatos, cuando son ciertas y cuando están bien fundamentadas, son de una gran utilidad
política y ayudan a que el elector esté cada vez más informado al momento de ejercer su derecho al voto. El tercer tema, les decía, tiene que ver más bien con la situación de violencia y de inseguridad que lamentablemente hemos visto en algunas regiones de nuestro país. Violencia e inseguridad que se ha traducido en un retroceso al ejercicio de la libertad de prensa. Y nos parece que en aquellas sociedades en las cuales la prensa no tiene la posibilidad de generar información, de generar análisis y crítica de manera libre, pues no puede considerarse como una sociedad democrática. México el año pasado observó de manera terrible un dramático crecimiento, un dramático avance respecto a homicidios y ataques en contra de los periodistas. De hecho, hay una organización internacional muy prestigiada que es Freedom House, que hace una serie de análisis anuales para determinar el grado en el cual la prensa trabaja de manera libre en los diferentes países que son sujetos de este análisis. Imagínense ustedes, entre 2011 y 2012, México pasó a la posición número 139 de 197 países evaluados, en un indicador que mide el grado de libertad con el cual la prensa puede ejercer su trabajo. Es decir, México a nivel mundial se coloca en materia del ejercicio de la libertad de prensa, se coloca a niveles de países como Argelia, como Guinea o como Honduras, y de hecho en América Latina solo tienen un índice más bajo, más preocupante, países como Cuba y Venezuela, y en ese rango se encuentra México. Entonces, un país en donde el periodista tiene miedo a ser asesinado, donde el periodista está amenazado por grupos criminales, un país en el cual la prensa no puede ejercer de manera libre su análisis, su crítica en cualquier aspecto del periodismo, ya no digamos en materia político-electoral, evidentemente que se traduce en una restricción de un derecho político fundamental como lo es el derecho a la información. Entonces aquí tenemos un pendiente muy importante para la administración federal que inicia su trabajo a partir del día de mañana, y para toda una sociedad que debe preocuparse por cuidar, por proteger a sus periodistas, porque de no hacerlo así, esta tendencia, estos indicadores van a continuar cayendo y que se van a traducir en una restricción aún mayor en el ejercicio de nuestros derechos políticos. En el sentido, en suma, les puedo platicar que en una próxima reforma electoral, que seguramente en los próximos meses los distintos partidos políticos comenzarán a hacer el análisis correspondiente, nos parece que tendría que incluirse de manera importante, en primer lugar, disminuir esta protección excesiva en contra de las élites de los partidos políticos. Segundo, aumentar la capacidad de análisis y de información a la cual pueden acceder los votantes, eliminando el concepto de campañas negativas y traducir este concepto por el de campañas falsas o no fundamentadas. Y tercero, incrementar de manera sustancial las políticas públicas en materia de protección a quienes ejercen la actividad periodística en nuestro país, lo cual se debe traducir en un acceso a la información más libre, más crítico y más informado por parte de los electores mexicanos. Tres temas que me parece es necesario que se incluyan en las próximas discusiones, en los próximos debates rumbo a la próxima reforma electoral que debe observar nuestro país. Sería todo de mi parte en este primer momento. Muchas gracias por su atención. Yo quisiera centrar, para aprovechar los breves minutos que me corresponden, el tema en un aspecto central, que es el tema del derecho al voto en relación con el concepto de ciudadanía, el tema del voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, por una parte, y el voto de ciudadanos
de otra nacionalidad. Y esto tiene que ver fundamentalmente con un tópico, con un principio del sufragio, esencial del sufragio, que es el principio de universalidad del sufragio. El sufragio, se dice, es universal. Una de las características de los sistemas democráticos modernos es precisamente esta condición de universalidad. Y yo diría no solo de los sistemas democráticos modernos, sino de todo sistema democrático históricamente vigente en algún momento. Pero el problema, cuando hablamos de universalidad del sufragio, nos remite a la posibilidad de que todos aquellos que están bajo el poder de un determinado Estado tengan el derecho a sufragar. Pero esto, al final, habría que considerar en las democracias históricas qué tanto realmente el sufragio es universal. Si la universalidad del sufragio es una precondición de la democracia, pues entonces habría que cuestionarnos si realmente el sufragio es universal. Y el primer problema es que el concepto de universalidad del sufragio es que está ligado al de ciudadanía. Es decir, quienes pueden sufragar, los ciudadanos de una república. El universo, entonces, que comprende el derecho al voto para efectos del principio de universalidad, es el universo de los ciudadanos de la república. El truco está en cómo definimos ciudadano. En la antigua Grecia, que es, digamos, el prototipo de los sistemas democráticos, evidentemente no todos tenían el derecho a sufragar, y es uno de los cuestionamientos fundamentales que se hacen desde las democracias actuales hacia las democracias originales. Es el tema de quiénes podían votar. No podían votar, desde luego, los esclavos, no podían votar las mujeres, podían votar los jefes de familia, pero además no todos, sino había ciertas condiciones de haberes patrimoniales y demás. En nuestro país hablamos de sufragio universal como una prerrogativa, así lo dice todavía la Constitución, una prerrogativa de los ciudadanos. No se mete nuestra Constitución en el tema y en esta discusión sobre si los derechos políticos, y en particular el derecho al voto, es un derecho fundamental, es un derecho humano o no lo es, o qué son los derechos políticos. Y simplemente dice es una prerrogativa de los ciudadanos. Entonces, de entrada, la Constitución vincula el derecho al sufragio a la condición de ciudadanía. En nuestro país, hasta 1953, las mujeres no eran consideradas ciudadanas. Es decir, estaban excluidas del derecho al sufragio. Formalmente se les reconoce mediante reforma constitucional en ese momento, aunque no lo pueden ejercer de inmediato, porque esa reforma ocurrió inmediatamente después de una elección, es decir, hasta la siguiente elección pudieron realmente ejercer el derecho al sufragio. Bueno, avanzamos algo, que se debió haber, un camino que se debió haber andado desde la Constitución original de la República, pero bueno, más vale tarde que nunca, aunque no deja de ser vergonzoso que sea hasta 1953 el reconocimiento, no solo del derecho al sufragio, porque normalmente cuando se celebra este aniversario del reconocimiento del derecho al voto de la mujer, se menciona desde esta perspectiva, exclusivamente derecho al voto. El problema fundamental no es ese, era que no tenían reconocido el estatus de ciudadanos, lo cual es un poco más amplio. Hasta 1900, aquí Gerardo, que se me corrija, 69, fue la reforma que redujo la edad, la mayoría de edad, de 21 a 18 años, por ahí en los años 60, no recuerdo el año preciso,
Es decir, los jóvenes entre 18 y 21 años no tenían la condición de ciudadanos y por tanto tampoco tenían reconocido el derecho a sufragio. Y esto abre una serie de preguntas que nos podemos plantear desde el análisis desde nuestra Constitución. Realmente, ¿qué tan universal es el sufragio? Hoy en día se habla también del derribo de las fronteras, de la desaparición de los estados nacionales, de la disminución o de la prácticamente eliminación de este concepto de ciudadanía incluso. Pero hoy en nuestro derecho está ligado el ejercicio de derechos políticos al concepto y a la noción de ciudadanía. Pero entonces surgen una serie de preguntas, y cuando uno analiza y dialoga con jóvenes, incluso menores de 18 años, y uno puede advertir con toda facilidad que tienen la madurez suficiente del conocimiento de causa necesario para ejercer, por ejemplo, el derecho al sufragio, y uno se pregunta entonces, ¿por qué no reducir todavía más la edad que permita acceder al derecho al sufragio? Se habla, por una parte, en materia penal, de la reducción de la edad penal, es decir, ya se está hablando de poder imponer sanciones penales a menores de 18 años, pero no se discute si se les permite votar o no. Me parece que esto podría ser. En el Ecuador, por lo menos, el voto no es facultativo, es obligatorio. A partir de los 18 años hay una obligación, y es sancionada, de ejercer el derecho al sufragio a partir de los 18 años. Pero a partir de los 16 el voto es facultativo. Es decir, hay derecho al voto a partir de los 16 años. Primer problema ligado a este concepto y esta noción de universalidad del sufragio. La Constitución también, en el artículo 38, restringe el ejercicio de derechos políticos y particularmente el derecho a votar a quienes están en prisión, sometidos a un proceso penal o están purgando una condena de carácter penal. Yo me pregunto, ¿y por qué no pueden votar? Claro, la respuesta inmediata, desde el punto de vista formal, sería porque la Constitución lo prohíbe, sí, pero la pregunta que está detrás es por qué la Constitución prohíbe el ejercicio del derecho al sufragio. Hay teorías que tratan de explicar esto en el sentido de que son personas que de alguna manera se han apartado de una conducta socialmente participativa o solidaria. Hay otras que simplemente manejan una imposibilidad práctica, es decir, están recluidos, no es posible que ejerzan el derecho al sufragio. A mí me parece que ninguna de las dos son aceptables. Es decir, si se comete un delito que no tiene nada que ver absolutamente con ejercicio de derechos, quizá podríamos pensar en reducirlo, la supresión del derecho al sufragio como sanción a quienes cometan delitos electorales, por decir algo, pero no hay una conexión entre la comisión de un ilícito y una sanción que le prive de un ejercicio del derecho político. Basta la pena privativa de libertad. Otras restricciones a derechos políticos tienen que ver ahora sí con la nacionalidad o la residencia. Ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero. Hasta hace algunos años, hasta el 2000, se abrió la posibilidad de que pudieran sufragar, pero se ha abierto de tal manera que realmente la puerta permanece entrecerrada. Hay tales condiciones y tales exigencias para el ejercicio del derecho al sufragio que para muchos es, desde el avance tecnológico y de las comunicaciones, es prácticamente imposible ejercer. Entre otras, y esto lo voy a tocar porque voy a poner algunos casos que analizamos en la Sala Regional Distrito Federal hace unos meses, la necesidad de estar inscrito en el padrón electoral y contar con credencial para votar con retroactivo. Ciudadano que reside en el extranjero, para poder registrarse en la lista nacional
de ciudadanos residentes en el extranjero, que es una lista provisional. Es decir, esto funciona más o menos así: si yo resido en el extranjero y estoy en el padrón electoral, adscrito a una sección electoral en el territorio nacional, solicito mi incorporación al listado de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. Al autorizarse esta incorporación, se elimina mi registro provisionalmente del listado nominal al que originalmente estoy adscrito, hasta que culmina el proceso electoral en que estoy sufragando desde el extranjero. Una vez concluido el proceso, se restituye mi registro en el listado ordinario y desaparece ese listado de residentes en el extranjero. Ese es más o menos el funcionamiento de este instrumento. Hay una serie de condiciones, las había, por ejemplo, para este proceso electoral, de que la credencial para votar con la que contaban fuera por lo menos la 2003, la 03. La sala regional en varias sentencias estuvo avanzando, porque en el proceso 2000 entiendo que los criterios de la sala fueron bastante cerrados a eliminar cualquier exigencia legal, y en este proceso electoral pasado, la sala regional abrió bastante el espectro de interpretación y se estuvieron suprimiendo varias condiciones, entre ellas la que la credencial fuera 03, bastaba con que tuviera registro, porque estuviera inscrito en el listado nominal, aunque tuviera una credencial anterior, ya no vigente. ¿Por qué? Porque lo que se entendía es que es un ciudadano que reside precisamente en el extranjero y que para obtener la actualización de su credencial tenía que trasladarse al país. Entonces, de poco servía que se le permita sufragar desde el extranjero si para hacerlo tiene que venir previamente al país a tramitar su credencial o su registro. Entonces se estimó en la sala que era una exigencia súper erogatoria. El límite del criterio o de la ampliación del criterio interpretativo de la sala llegó cuando se presenta una serie de casos bastante interesantes. Se trata de ciudadanos que dicen: mire, yo solicité mi incorporación al listado de residentes en el extranjero. El IFE no me ha respondido nada, pero ya sé que me va a negar la credencial porque la ley establece, el registro, la incorporación en el listado, que requiero estar inscrito en el padrón electoral y tener credencial para votar. Y honradamente ni estoy inscrito ni tengo credencial. Evidentemente la respuesta del IFE cuando venga va a ser negativa. ¿Qué nos piden? Y en aplicación de la norma que exige la credencial para votar, por estimarla contraria a la Constitución, nos piden que se les permita incorporarse al listado de residentes en el extranjero y que además se les realice por esa vía la expedición de su credencial para votar desde el extranjero y su registro en el listado. La sala, es con una decisión dividida, estimó que en una primera parte, esta parte sí fue por unanimidad, que no había inconstitucionalidad en la exigencia de credencial para votar, que era un requisito no demasiado gravoso, que no limitaba excesiva o injustificadamente el ejercicio de los derechos políticos y que por lo tanto no había tal inconstitucionalidad y no se inaplicaba. Hasta ahí estuvimos de acuerdo todos. Sin embargo, una parte donde yo me separo en este caso de la mayoría, y lo que señalo es lo siguiente: en primer lugar, efectivamente no es inconstitucional que se le exija la credencial para votar. Lo que sí es inconstitucional es que no se le puede expedir en su lugar de residencia. Aquí hay una afectación de derecho por una razón de orden práctico. Mientras no se disponga los medios necesarios para que las credenciales puedan ser tramitadas y obtenidas desde los lugares de residencia, no puede exigirse como un requisito indispensable. Y podría dispensarse siempre y cuando, así lo señalé, se acreditara la calidad de ciudadano por alguna otra vía idónea y la residencia en el extranjero, que eran las dos condiciones para sufragar. Y desde luego que uno estuviera suspendido en sus derechos políticos o alguna situación, porque también nos tocaron algunos casos en donde curiosamente nos solicitaban la incorporación, resultaba que el solicitante era un prófugo de la justicia, y dijimos, bueno, no solamente lo autorizamos, sino que le damos vista al juez penal informándole que ya ubicamos tu domicilio. Pero esa era otra condición.
En general, yo sostuve que mientras se acreditaran esas circunstancias, es decir, que fuera un ciudadano mexicano que residía en el extranjero y que no estuviera, desde luego, suspendido en sus derechos políticos, era suficiente por cualquier vía que pudiera demostrarlo, pasaporte, en fin, había algunas credenciales consulares, cualquier otro instrumento que permitiera establecer que reunía las condiciones para sufragar, que se le permitiera votar. Y no solo eso, sino también sostuve que debía expedírsele su credencial e inscribírsele en el padrón electoral. Esto tratando de eliminar una restricción y además de hacer viable el sistema de voto en el extranjero, que realmente ha tenido alcances muy limitados todavía. Más limitados en 2000 que en 2006, en 2006 que en 2012, pero todavía muy limitados los alcances y los efectos de esta autorización para votar. Otro caso que tiene que ver ahora con una situación un poco contraria. Ciudadanos extranjeros que obtienen la ciudadanía mexicana por naturalización, pero que la obtuvieron después de la fecha límite para realizar el trámite de credencial para votar. Tuvimos un primer caso, este fue la sentencia 56 de 2009 de JDC en la sala de Alfredo Arosamena Ferreiros, era un ciudadano peruano que solicitaba su incorporación, y hubo dos más, una de una ciudadana colombiana, esto fue ya en 2012, Lina María Hoyos Ordóñez, el JDC 294 de 2012, y otro quizá puede sonarles más familiar, el JDC 1160 de 2012, de la ciudadana de origen hondureño, originalmente diplomática hondureña en México, Rosalinda Hueso. Los tres casos en común tienen esto: solicitan con posterioridad, desde luego, a la fecha límite para hacer el trámite de credencial, porque en los tres casos su constancia de naturalización les había sido entregada con posterioridad a esa fecha de nacimiento. La sala regional, por mayoría de votos otra vez, niega la credencial, argumentando efectivamente que el plazo era insuperable, que no había ninguna posibilidad de otorgar la credencial. Por mi parte, yo señalé lo contrario. Yo dije que, en primer lugar, la norma que establecía la obligación de acudir antes del 15 de enero a hacer el trámite de credencial, esa norma estaba destinada a ciudadanos mexicanos, y que en el momento en que ese plazo se agotó, los solicitantes no tenían esa calidad y por lo tanto no estaban obligados por esa norma. Segundo, que no era realmente insuperable el límite, porque incluso en posterioridad, por otras circunstancias, podían seguirse pidiendo credenciales para votar y registros, y por lo tanto no había tal imposibilidad práctica de modificar el padrón y de entregar la credencial. Y la idea fundamental es precisamente la ampliación del derecho a efecto de que los ciudadanos puedan sufragar. Estos ya tenían la calidad de ciudadanos mexicanos. Estos son algunos casos que tienen que ver con estos temas, pero estos también nos plantean otras preguntas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ciudadanos de otra nacionalidad, pero que residen en México? ¿Por qué no pueden votar? Claro, nuestra Constitución tiene todavía muchos resabios xenofóbicos, pero esto es atentatorio de derechos fundamentales. Si el espíritu con el que se adopta el principio de universalidad del sufragio es aquella expresión no taxation without representation, es decir, no pagamos impuestos si no me permites acceder a la representación, bueno, los ciudadanos residentes en este país son contribuyentes. Es decir, para Hacienda sí existen, pero no para el IVA. Un problema que me parece interesante: ¿por qué no garantizar y respetar el ejercicio del derecho a sufragio a ciudadanos extranjeros residentes en México? Creo que bastaría la residencia para acceder al reconocimiento de derechos a sufragio. Desde mi punto de vista debiera bastar, y creo que hay una violación de derechos fundamentales ahí. Bien, he planteado algunos temas: menores de edad,
el de las mujeres. Afortunadamente, al menos para estos efectos, ya no es un problema. Reos extranjeros, ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, ciudadanos mexicanos por naturalización, ciudadanos de otra nacionalidad que residen en nuestro país, y eso nos va abarcando y nos va planteando algunas dudas en cuanto a si realmente el principio de constitucionalidad de universalidad del sufragio es tal o realmente el sufragio en México no es tan universal como luego se dice. Pues creo que son cuestionamientos que conviene hacernos, y habría que plantear algunas otras cosas, ya no a lo mejor en relación con esto del derecho al voto, pero sí también con el derecho al voto pasivo, el derecho a ser votado. Insisto que nuestra Constitución tiene todavía sabios xenofóbicos que después no se justifican, y uno de ellos me parece estar también en el artículo 32 constitucional, que por un lado reconoce la posibilidad de acceder a una doble nacionalidad, pero después señala lo siguiente: cuando para ocupar un determinado cargo se requiera ser ciudadano mexicano por nacimiento, primer problema, y aquel que tenga esta cualidad, pero que además obtenga una nueva nacionalidad, una nacionalidad distinta, no podrá acceder a estos cargos, es decir, se limitan para ciudadanos mexicanos por nacimiento que no hayan adoptado una nueva nacionalidad. Dos limitaciones: la primera, que yo me sigo preguntando y siempre me lo he preguntado, ¿por qué exigimos que un ciudadano sea ciudadano mexicano por nacimiento para poder acceder a determinados cargos? Si reconozco estatus de ciudadano por naturalización a una persona, ¿por qué le reconozco el estatus de ciudadano solo a medias? Solo para algunos efectos. Si es ciudadano y debe tener, a mi juicio, por lo menos los mismos derechos. Mexicano por nacimiento, mexicano por naturalización. Pero el otro problema es que hay una restricción también a la ciudadanía para ciudadanos mexicanos que obtengan, por nacimiento, que obtengan una nueva nacionalidad. Por un lado se les permite, pero de cualquier manera hay una sanción por adquirir una doble nacionalidad. Me parece que esto tampoco se justifica. Claro, en muchos países tienen restricciones de este tipo, pero por mal de muchos, lo que no puede servir para justificar restricciones de derechos políticos que no pueden ser, desde mi punto de vista, justificables. Claro, aquello de la soberanía y todo ese discurso nacionalista, bueno, quizá ya es, desde luego, desde mi humilde opinión, bastante anacrónico. Yo creo que hoy día, y hay un flujo además migratorio importante en el mundo, las fronteras se han diluido, el tamaño o las dimensiones del planeta se han reducido, desde luego no físicamente, sino el hecho de que las comunicaciones permiten una movilidad mayor, la economía, el desarrollo global de la economía genera también un flujo de personas, de mexicanos que se trasladan a cualquier país del mundo y de personas de cualquier país del mundo que se trasladan su residencia a nuestro país. Estas situaciones me parece que deberían llevarnos a reflexionar sobre estos temas y desde luego creo deberán generar en un futuro próximo, espero, modificaciones constitucionales sobre estos temas. Gracias a todos. ¿Cómo seguir, digamos, dos excelentes ponencias con las que además coincido en grandes temas? Pues es que yo tengo una ventaja, y la ventaja es hablar al último. Entonces puedo obviar todo lo que con lo que ya coincido y tratar de levantar un poco de polémica, que será parte de mi presentación, coincidir en algunos temas. Y tengo otra ventaja, que soy exalumno del IFE y del tribunal, lo cual, a pesar del gran cariño que le tengo a las dos instituciones, me permite hablar mal de ambas. Entonces, me gustaría, cuando me llegó la invitación de hablar sobre un tema de expansión de derechos políticos, pues sí, se me hizo un poco raro.
Expansión de derechos políticos. ¿Qué? Pues es un globo que se expande. ¿O qué es esto de expansión? ¿A qué se refiere? Bueno, primero para saber pues, qué es lo que se expande, hay que saber pues, de qué se trata. Entonces, ¿qué es un derecho político? Bueno, obviamente todos los constitucionalistas lo primero que hacen es ir al artículo 35 constitucional. Ahí están catalogados los derechos políticos. Todos los internacionalistas, como yo, nos vamos al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, a su artículo 25, que por cierto es el único artículo que requiere de una calidad especial para su goce y su ejercicio, que es justamente la calidad de ciudadano. Entonces, pues eso hice. Fui al artículo 35, fui al artículo 25 y salen los que todos sabemos, ¿no? Votar, ser votado, asociación, afiliación, y el pacto, un poquito más, libertad de expresión, ¿no? Y todos aquellos. Y luego me fui a una sentencia del Tribunal Electoral, en donde dice todo aquello que se relacione al ejercicio de los derechos políticos. Expansión, ¿ya? Esa es una visión sobre la expansión. Es decir, todo aquello que se relaciona al ejercicio de un derecho político puede considerarse un derecho político, digamos, por consiguiente. Bueno, entonces esa es una manera de ver la expansión. Otra manera de ver la expansión es justamente la que mencionó el magistrado Roberto Martínez, que es la adquisición de derechos que antes no se tenían. La disminución de la edad, por ejemplo, pues es una expansión para los menores de 21 años, ¿no? El otorgamiento al ejercicio del voto para los residentes en el extranjero, es una expansión para eso. Habiendo dicho eso, estoy en desacuerdo con las dos interpretaciones de lo que es expansión. Primero, porque uno implica que antes no se tenía el derecho. Y ojo, sí se tiene el derecho. Que no se tenga el ejercicio o la manera de poder ejercerlo es otro tema. Entonces, en realidad, sería expansión de los mecanismos del ejercicio al derecho político, pero no expansión del derecho. Y dos, implicaría que los derechos son temporales, que a veces los tienes y a veces no, y eso va en contra de ciertas doctrinas muy aceptadas acerca de el origen de los derechos humanos y su atemporalidad. Hablaré en reiteradas ocasiones en esta ponencia sobre el pacto, que me parece interesante, y la opinión consultiva al artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que recomiendo a todos leer, porque es una declaración interpretativa de cómo se debe de leer una disposición internacional. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando hablamos de estos temas puntuales de derecho de presos, derecho de residentes? Pues tenemos que irnos a la jurisprudencia y a las sentencias y a la interpretación. Y en ese caso, pues me toca la parte divertida de poder criticar. Y alabar también. Alabar también es divertido. En el caso específico de la residencia, me voy a ir antes a un caso que no está ligado necesariamente con la residencia, pero sí al concepto de razonabilidad sobre la aplicación o la prohibición, la restricción a un derecho. Ustedes recordarán el famoso caso Hank, en donde el tribunal le permite
Vamos a hablar mucho, por cierto, porque tengo un ejemplo ahora de los cholos un poquito más tarde, entonces vamos a hablar mucho de este personaje. En el caso Hank, había una prohibición expresa en la Constitución local, la famosa ley anti-chapulín, en donde un candidato, o más bien una persona en funciones, no podría aspirar a otro cargo de elección popular hasta terminado su mandato. Bueno, en este caso, el tribunal, que por cierto en una sentencia que me parece buena desde una perspectiva internacional, hizo toda una argumentación de por qué esta limitante era excesiva. Y como excesiva, pues se debería de favorecer los derechos comprendidos entre ellos en el Pacto y en la Convención Interamericana para que pudiera ejercer el voto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi problema con esa sentencia? Mi problema es la discrecionalidad. Porque 2 semanas más tarde, un caso igual, del mismo estado, de un candidato que no cumplía los requisitos de residencia, que, como ustedes se imaginarán, en los estados fronterizos son excesivos, bajo cualquier estándar, internacional, nacional, lo que sea. Si para ser candidato a presidente municipal, 10 años de residencia ininterrumpida, bueno. Pero el tribunal dijo, ese no es excesivo, ese sí está bien. Es un requisito que históricamente, sí me acuerdo en la sesión, históricamente tiene sus raíces en la intervención y no sé qué. 10 años antes. No, mi problema es la discreción. ¿Cómo podemos homologar criterios en donde en algún sentido es excesivo y en otro sentido no lo es? Y ahí creo que el juez asume, aunque no lo diga, una competencia que no es propiamente de él, que es brindar en casos específicos, emblemáticos, diría inclusive yo, justicia, digamos, a cuentagotas. ¿Qué pasaría si todas las leyes anti-chapulín vinieran al mismo tiempo? ¿O qué pasara si todos los que viven en estados fronterizos y quieren ser candidatos tuvieran esa problemática? Pues estamos frente a una ley deficiente y una ley que no va de acuerdo a estándares internacionales, y el juez en casos muy particulares trata de suplir eso, yo creo, por una carga de conciencia, pero que no es de él, esa carga de conciencia. En el caso de los presos, me voy a referir a 2 casos que son, digamos, y yo creo los más emblemáticos del tribunal, ambos de 2007. Uno es el JS 20 de 2007, al cual le tengo especial cariño, y si lo revisan sabrán por qué. Tuve la oportunidad de ser el secretario de ese caso. Y otro es el 85, también de 2007. Uno, y no es porque yo tuve la oportunidad de estudiarlo, es bueno, y el otro es pésimo. Me refiero al bueno primero para que luego veamos la diferencia con él. El bueno, el JS 20, es de un señor que está poblano, si no mal recuerdo, del Estado de México, que se encontraba en estado de preliberación, habiendo purgado una pena de prisión, y solicita su credencial para votar, seguramente para cobrar un cheque o algo por el estilo, pero no creo que para votar. Y se le niega en el registro. Y la interpretación que hizo el tribunal es que en realidad el señor, al estar en un estado de preliberación, no se encontraba en ninguno de los supuestos del artículo 38 constitucional, que en realidad podrían haber sido 2. Uno, pues, está sujeto a proceso, ¿no? Después de la otra forma de prisión, o 2, estar purgando una pena corporal.
no estaba, ninguna de las dos estaba libre. Entonces la interpretación fue que al ser sustituida la pena de prisión, es decir, la pena corporal, pues también sustituye la pena secundaria, que era la suspensión de los derechos políticos. Ese me parece un buen criterio. Vamos al 85. En el 85 se trata de un acusado de un homicidio culposo en donde está libre, pero está sujeto a proceso. Ahora, sobra decir dos cosas. Primero, que las restricciones del artículo 38, coincido plenamente con el magistrado, me parecen excesivas, pero es el texto constitucional. También sobra decir que no había entrado en vigor la reforma de derechos humanos, en donde una interpretación como la que se hizo pues hubiera sido bastante más fácil. Pero en un ejercicio quizá de premonición, el tribunal decide otorgarle la credencial del lector a alguien que está sujeto a proceso y que ya se le dictó auto de formar prisión. Ahí no es expansión de derechos políticos, ahí es incumplimiento constitucional. Entonces, ahí vuelvo a lo mismo, discrecionalidad, ¿no? Y esa discrecionalidad, cuando eres órgano cúspide, tiene una responsabilidad doble. En otros casos, bueno, no me voy a referir al voto en el extranjero, coincido plenamente con, y no conocía ese criterio. Ojalá tuviéramos más magistrados como usted, magistrado, porque cuando yo estaba en el IFE hubiéramos tenido muchos más registros para votar y no nos hubieran criticado tanto por el costo. En el caso de indígenas, que no nos hemos referido realmente, tampoco los casos emblemáticos del Tribunal, Tanense, Cherán, etcétera, no se pueden realmente, en mi opinión, tampoco considerar expansión de derechos políticos, porque ahí sí simplemente lo que se ha hecho es aplicar normas de derecho internacional que son evidentemente derecho positivo al caso concreto. Entonces tampoco creo que necesite abundar sobre el tema. Lo que sí me gustaría, y en esto le voy a hacer segunda al maestro Enrique Rivera, creo es importante, y los tres, yo creo, no sé si consciente, yo sí, seguramente conscientemente, de hecho, hemos hablado no tanto de expansión, pero del antónimo: restricción, contracción, limitación de derechos políticos. Y ahí creo yo que la deuda mexicana en materia de derechos políticos es específicamente, como usted bien lo señala, en libertad de expresión. Bajo cualquier estándar, un derecho, ahí sí, sin el cual, sin cuyo ejercicio no podríamos tener una democracia funcional, sana, moderna. Y la reforma reactiva del 2007, si ustedes se fijan, todas las reformas electorales últimas han sido reactivas, han sido pactos políticos para negociar con la parte perdedora. Y eso tiende a pasar en los sistemas presidenciales. ¿Por qué? Porque el que pierde la presidencia pierde todo. Eso no pasa en los sistemas parlamentarios, porque el que pierde sigue teniendo un asiento en la mesa, ¿no? Y eso pues, será seguramente debatido en otra mesa, pero es algo que se debe de tomar en cuenta. ¿Cuál es el problema con el ejercicio de la libertad de expresión? En mi opinión, coincido plenamente con lo de campañas negativas, entonces no tocaré ese tema, pero sí hay otro tema que no se toca, que es el otro, el de la adquisición de tiempos de radio y televisión. Yo coincido que había que sacar el dinero, digamos, de las campañas. No sé qué tan exitoso haya sido esa medida,
o simplemente se destinó a otros lugares o de otras formas, o metió dinero pues dudable a los mismos destinatarios. No lo sé, ni lo supongo, pero lo que sí me gustaría decir es, digamos, la reforma laboral, tan discutida reforma laboral. Si yo fuera líder sindical o empresario, ustedes escojan cuál prefieran, pero si fuera cualquiera de los dos, ahora que se acaba de aprobar la reforma, en su debate, yo hubiera querido expresar mi punto de vista de por qué estaba yo de acuerdo o en desacuerdo con la norma a ser aprobada, una reforma. No hubiera podido. Y así pasa con todo. Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con los matrimonios entre personas del mismo sexo, si defiendo la postura de la Iglesia o si defiendo la postura de las mujeres en el tema del aborto, y quiero comprar tiempo aire para poder expresar mi postura frente a una decisión del gobierno, del legislativo, no puedo. Eso es grave, grave. Y eso sí va en contra de estándares internacionales clarísimos. El otro tema que me gustaría hablar es el porqué de esta restricción y el por qué se van a sorprender. El por qué es por una mala traducción del inglés al español a un principio electoral. Yo estoy convencido de eso, porque no hay ningún estándar internacional que mida la equidad como un principio básico de la democracia. Les voy a decir por qué. Y aquí voy a usar mi ejemplo de los cholos. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos habla, y casi todos los documentos internacionales sobre elecciones, habla de 3 condiciones, yo diría más que principios, para las elecciones. La primera es que sean periódicas, que tienen cierta periodicidad. El segundo, o la segunda, es que sean libres. Y el tercero es donde tenemos el problema. Y aquí voy a dar una de pesados, pero ni modo. Los pactos y los documentos dicen fair elections, fair. En este caso, como muchas palabras, en todos los idiomas, hay varias excepciones o acepciones para la palabra fair. Una es equidad, pero no es la que era. Otra es que sean justas, elecciones justas. Y ahí les va el ejemplo de los cholos. Resulta que los cholos van a, después de ganar el campeonato del domingo, les toca ir a jugar al Santiago Bernabéu, a la cuna de los merengues, contra el Real Madrid. Al día siguiente de haber volado 12 horas, sin haber cenado, llegan al estadio que no conocen, lleno de público merengue, con el balón con el que juega el Real Madrid en la Liga Española, que no es el mismo con el que juegan aquí. El Real Madrid, tengo por aquí el dato, cuya escuadra es de 495 millones de euros. No sé cuánto se habla de los solos, pero no creo que 495 millones de euros. Pero históricamente, triunfalmente, con el espíritu de su dueño detrás, llegan al minuto 90, 0-0. Y en el minuto 91, Cristiano Ronaldo se despega y mete un golazo. ¿Fue equitativo?
la disfrutan. Fue justo el resultado. Deberíamos de buscar más la justicia en los procesos electorales en México que la equidad. Muchas gracias. Evidentemente que no se trata de ejercer el derecho de réplica, porque es claro que coincidimos en lo fundamental en las diferentes exposiciones, en el sentido de que queda mucho por hacer, que este término de las reformas electorales definitivas pues simplemente no existe en el léxico del derecho electoral mexicano, que en materia electoral desde 1963, dicen algunos, en que inicia el periodo de la transición democrática mexicana con aquellos famosos diputados de partido. Otros dicen que no es sino hasta 1977, con el proceso de reforma política, es cuando realmente inicia el proceso de transición democrática, mientras otros dicen que eso de la transición simple y sencillamente no existe, que lo que hemos vivido en nuestro país es un simple proceso de liberalización política que en ningún momento ha puesto en peligro a las élites políticas de este país, en riesgo de perder sus posiciones privilegiadas o sus controles respecto de las dinámicas políticas de este país. Entonces, si ni siquiera en eso nos hemos puesto de acuerdo, pues es evidente que hablar de reformas electorales definitivas no entra, cuando menos en estos momentos, en la imagen de nuestro país. Simplemente hacer el señalamiento en el sentido de que efectivamente nuestras reformas electorales son extraordinariamente reactivas, como bien dice el maestro de Icaza, y un ejemplo muy claro tiene que ver justamente con esta connotación de las llamadas campañas negativas. La idea de meter esta prohibición en el COFIPE, esta prohibición de evitar las llamadas campañas negativas, pues ustedes saben, viene del proceso electoral de 2006, en el cual el término campaña negativa se vinculó de manera muy directa con esta campaña que genera el Consejo Coordinador Empresarial en contra de Andrés Manuel López Obrador. Quienes estuvieron al tanto de este proceso de 2006, pues recuerdan ustedes estos anuncios en la tele, en el radio, en el cual a López Obrador se le consideraba como un peligro para México. No sé si se acuerdan y pasaban ahí un video de Andrés Manuel cerrando pozos petroleros y gritándole cállate chachalaca al presidente Vicente Fox, explotando una faceta al extremo de Andrés Manuel López Obrador y señalándolo como un peligro para México, junto con otras circunstancias que abonan a esta idea. Este artículo de Enrique Krause, publicado en Letras Libres, donde denotaba a Andrés Manuel López Obrador como un mesías tropical, y ese número de Letras Libres que extrañamente no se saca a la venta, digamos, no se saca a la venta de manera normal, sino que se reparte de manera gratuita en un tiraje excepcional para el tiraje mensual normal de esa revista, y se hace llegar a toda una serie de líderes políticos y económicos del país, junto con otras actividades, generan esta campaña negativa en contra de López Obrador, quien finalmente pierde la elección por un margen de 0.56%. Entonces, cuando se negocia, se llega a los acuerdos respecto a la reforma electoral 2007-2008, el PRD impulsa mucho esta idea de que se incluye en el COFIPE la prohibición de que en los procesos electorales se establezcan campañas negativas. Y bueno, como dice bien el maestro de Icaza, en el sentido de darle ciertas libertades, de apoyar ciertas propuestas del partido o del candidato perdedor, que aparte tiene un número importante en las dos cámaras de candidatos triunfadores, pues dicen, órale, va, que se incluya en el COFIPE la prohibición de estas llamadas campañas negativas. Y lo paradójico que es la vida, las circunstancias, cómo van cambiando con el tiempo, porque en el proceso 2012, al estar prohibidas las campañas negativas, pues ahí los partidos opositores al PRI perdieron una oportunidad extraordinaria justamente de ventilar algunas facetas negativas del candidato del Partido Revolucionario Institucional, que me parece en este contexto de hablar
condiciones o facetas negativas, era el personaje más explotable en este sentido. La idea de que Enrique Peña Nieto estaba vinculado a las principales cadenas de radio y de televisión, fundamentalmente con Televisa, su pasado personal en el sentido de haber tenido relaciones extramaritales, tener hijos por todos lados, la circunstancia de lo que le pasó en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Todo eso no se pudo explotar en la campaña, en el proceso electoral, justamente por la prohibición del COFIPE, prohibición que había sido impulsada fundamentalmente por seguidores de Andrés Manuel López Obrador, que 6 años después no pudieron aprovechar justamente en favor de su candidato. Por eso, cuando uno hace propuestas de reforma electoral, tiene que ser muy cuidadoso y hacer ejercicios de prospectiva para determinar en qué momento te puede perjudicar o te puede beneficiar una reforma determinada. Y esto es lo que hacen los politólogos que realizan ejercicios de construcción de escenarios o de prospectiva política, que por cierto es una faceta muy poco explotada en nuestro sistema político y en nuestras universidades y en nuestra comunidad intelectual. Entonces, vean cómo las reformas electorales tienen que construirse de manera constante y de manera permanente para poder construir, para poder generar estos escenarios a futuro. ¿Qué veremos como propuestas en la próxima reforma electoral? Seguramente esto se va a tener que analizar. Yo repito, yo creo que es conveniente hacer la distinción entre lo que es una campaña negativa con lo que es una campaña falsa. Y ahí sí yo estoy de acuerdo. En una campaña no se pueden publicitar o se pueden manejar datos falsos, porque eso sí genera una situación de confusión en el electorado. Pero sí puedes generar campañas negativas en el sentido de qué podría o cómo podría reaccionar determinado candidato frente a ciertas circunstancias y en el pasado ha reaccionado de esta manera. O esto es lo que tiene en su closet guardado este personaje, o esto es lo que ha venido, esta es la forma en que ha venido trabajando, tomando decisiones en el pasado. Eso sí nos ayudaría a nosotros como electores para tener una idea más clara sobre cómo puede ser ese candidato en el caso de ganar la elección y normar nuestro criterio al momento de ejercer nuestro derecho al voto. Son muchas las cosas que tenemos que incorporar en la próxima propuesta de reforma electoral. El nuevo mecanismo de que solo el IFE es el que puede comprar los tiempos de radio y televisión, negando toda posibilidad a cualquier ciudadano que quiera intervenir en el proceso de toma de decisiones a poder comprar un spot en radio o en televisión. Esto evidentemente que es una restricción limitante de derechos políticos, cuando en otras democracias, entre comillas, la tendencia es al revés, y esto lo vimos en la campaña, en el proceso electoral en los Estados Unidos, la campaña electoral más cara en la historia, donde se gastaron $4,000 millones, 1,000 millones de Obama, 1,000 millones de Romney, 1,000 millones de otros candidatos federales y 1,000 millones en candidatos locales, y donde la Suprema Corte de Justicia ha establecido que cualquier limitante, por mínima que sea, a un gasto electoral, atente en contra del derecho a la libertad de expresión que tienen ciudadanos, que tienen empresas o que tienen candidatos. En Estados Unidos, después de la resolución conocida como Citizens United, en la cual la Suprema Corte resuelve que no pueden existir absolutamente ninguna limitante, ninguna traba a que ustedes gasten lo que quieran en materia electoral, pues contrasta de manera muy clara con un sistema como el mexicano, que limita, que restringe, que controla la forma en que se puede expresar políticamente el ciudadano, candidatos y partidos políticos. Me parece que evidentemente que en la próxima propuesta de reforma electoral estos temas obligadamente van a tener que estar incluidos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Enrique Rivera. Pasaríamos a la intervención del señor magistrado Roberto Martínez, por favor. El maestro Gerardo de Icaza ha sido muy provocativo en su intervención buscando generar polémica, pero tengo una mala noticia. Reunieron en esta mesa a 3 personas con vocación de disidentes. Y lamentablemente las minorías en esta ocasión excluyeron a las mayorías. Estoy de acuerdo en la mayoría de los tópicos que se han planteado, tengo algunos puntos de discrepancia,
importantes, y el tema parece que toma un cariz un poco diverso al original, y nos hemos metido en terrenos que afortunadamente tengo muy bien estudiados porque he estado trabajando sobre ellos en el último año. Tema sobre todo esta resolución de Citizens United, tengo un trabajo que estoy puliendo en este momento de este análisis de esta misma resolución. Y el tema de este contraste, el grave problema de las democracias modernas es un poco este: cuál es su relación entre el poder político y el poder económico, cómo controlamos esa relación, o si debemos controlarla o no, esa relación entre el poder político y el poder económico. Y después, como la Santísima Trinidad, resulta que el poder político, el poder económico y el poder mediático se reúnen en una sola persona, en el caso de Italia, de Berlusconi, en su momento, o en otros casos parecidos. ¿Qué pasa con todo esto? Porque es un problema realmente y objeto de estudio serio en las democracias modernas. Y un poco la distinción en Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, hay una cierta gradación. En los Estados Unidos, es cierto, esto es mucho más liberal, permiten prácticamente ningún tipo de restricción al ejercicio de la libertad. En Canadá hay restricciones más o menos moderadas. Las restricciones se admiten siempre y cuando estén justificadas. Y hay casos, por ahí el caso Harper, que es un caso interesantísimo, y se admiten restricciones moderadas a la libertad en orden a conservar una sana relación entre poderes económicos y poderes políticos, siempre y cuando haya una justificación. Y esta justificación también por ahí en alguna de las sentencias, si no mal recuerdo fue esta de Harper, pero pudo haber sido otra, lo que se dice es: no solo debe estar justificada en un voto disidente de la presidenta de la Corte canadiense, dice, no solo debe estar justificada mediante un peligro teórico, sino que debe demostrarse que esa limitación está respondiendo a un peligro real y efectivo, algo que ya ha ocurrido o que está ocurriendo, no algo que pueda eventualmente ocurrir. Entonces también, y aquí como que en nuestra tradición jurídica somos un poquito más previsores. Entonces cualquier cosa que nos parece que puede llegar a ocurrir, pues queremos traducirla en una norma. Hay cantidad de normas que jamás se han aplicado porque los supuestos que establecen jamás se han presentado. Y se introducen a partir efectivamente de la reforma de 2007 una serie de restricciones. Y concuerdo en principio con el maestro Enrique Rivera. Esta reforma tiene un efecto grave de exclusión y de descentralización de lo que debe ser el motor de una democracia, que son los ciudadanos, y lo traslada a los partidos políticos y con ellos a sus élites. Y creo que esto es real. O sea, por un lado, a los partidos políticos les otorgo recursos públicos y les otorgo tiempo para expresarse en radio y televisión. Pero por otro, cierro la posibilidad, no solo en tiempo de campañas electorales, que podríamos discutir si se justifica o no esa restricción, que en tiempos de campañas electorales terceros puedan adquirir tiempo en radio y televisión para propaganda política. Eso es discutible, aunque me inclino a pensar que tampoco se justifica, pero es más discutible. Sino, nuestra Constitución a partir de 2007 la cierra en todo tiempo y lugar. Y lo define: no puede adquirir tiempo en radio y televisión nadie para propaganda política. Y aquí está, como dicen los españoles, la madre del cordero. Porque el problema está, y creo que aquí, allá afuera yo diré que no dije lo que voy a decir, pero lo voy a decir. El problema, ¿cómo interpretamos? Esto creo que el tribunal podría haberlo solucionado de mejor manera en diferentes resoluciones, interpretando lo que significa propaganda política, porque aparentemente hoy día propaganda política parece entenderse como cualquier expresión de ideas políticas. Y esta interpretación, esta línea interpretativa del tribunal, insisto, si me preguntan, yo diré que no lo dije, me parece que es equivocado. Porque
termina por restringir excesivamente el derecho a la expresión política, efectivamente en temas que pudieran ser coyunturales o que pudieran ser conflictivos, pero que finalmente requieren un debate más amplio que el de los partidos políticos. De alguna manera se ha expropiado el debate político. Pero por otro lado, entre los mismos contendientes hay una serie de restricciones que realmente tampoco permiten un debate político. Uno de los cuestionamientos que decían de los medios a las pasadas campañas presidenciales es que eran aburridas. Con esas reglas del juego no puede ser de otra manera. Con todo respeto, no pueden debatir, no pueden decirse, como dicen los niños, de cosas. Yo ahí tengo un punto de discrepancia con esto, de que podríamos trasladar el término de la restricción a campañas negativas a campañas falsas. Yo creo que tampoco. Y voy a un tema que es, esto nos lleva, este tipo de categorías, campañas negativas, campañas negras, campañas falsas, nos lleva a constituir censoras. Y el tribunal ha tratado de hacer un buen papel como una institución moderna en materia electoral, pero con un mandato constitucional, pero finalmente introduce furtivamente el tema de la censura. Cuando creo una categoría de esta naturaleza, una restricción de esta naturaleza, estoy introduciendo por la puerta de atrás la censura. Claro, bueno, tratamos de justificar, tratamos como tribunal también de autolimitarnos, de no ser tan restrictivos, pero finalmente el tribunal en este respecto, por mandato constitucional, ya se convirtió en un censor. Pues creo que esas categorías debían eliminarse. Y mucho me temo que el problema de fondo es, se ha dicho que nuestro sistema electoral, y no son huestes, sino prácticamente toda nuestra vida pública, está marcada por la desconfianza. Pero en este caso particular, la desconfianza creo que es hacia el ciudadano. Todavía más al norte de América se ha acuñado un término que es el derecho del ciudadano a emitir un voto significativo. El voto significativo quiere decir básicamente dos cosas, que es un voto informado y que es un voto que permite identificar una cierta intención del elector. Tiene que ver con esta información. Esto es todavía más complejo y más difícil y más vago, me parece que es muy difícil. Se puede atribuir intenciones individuales, pero no colectivas, es muy complicado. Pero, vamos, permite identificar que hay detrás una cierta información, un flujo de información más o menos libre, pero lo que se nos dice con esta reforma, lo que nos dice el constituyente permanente, mira, los castos oídos de los ciudadanos no pueden escuchar estas cosas. Yo sí sé qué es lo que pueden y no pueden escuchar. Suena conocido, se llama censura, dice llanamente, no hay otro. Yo tengo un mejor criterio para discernir qué se puede decir y qué no, qué se puede publicar y qué no, y por lo tanto lo digo y lo digo a priori en una norma constitucional. Yo, en lo personal, creo que uno de los temas es que las élites políticas, en este sentido, se concuerdo con el planteamiento, han de alguna manera expropiado capacidades de decisión que debieran ser de los ciudadanos. ¿Cómo va a discernir el tribunal hechos verdaderos o falsos y a juicio de quién y según qué pruebas, según qué elementos, o hechos negativos? Aquí hay un margen importante de, yo no diría, aquí también me parto un poco de los cruzados, porque la discrecionalidad no es un problema. Si nos atenemos al concepto jurídico de discrecionalidad, que es algo completamente necesario para la buena operación del gobierno y de cualquier rama del gobierno, usar un margen de discrecionalidad. El problema es la arbitrariedad y la inconsistencia. Si yo decido de tal o cual manera, tengo que ser consistente con lo que estoy decidiendo en los casos posteriores que tengan las mismas propiedades relevantes, no hay más. Si yo no soy consistente, entonces estoy siendo arbitrario, no discrecional. Y purifico un poco el concepto, aunque entendí perfectamente por dónde iba. Y lo aclaro no por pelearme con Gerardo, sino porque el concepto de discrecionalidad es un concepto muy atacado, muy atacado, pero muchas veces sin conocimiento de causa, porque el tema de la discrecionalidad me parece que no puede funcionar adecuadamente
ninguna rama del poder público sin un cierto margen de discreción. Pero esto requiere una justificación del ejercicio del poder. Bien, me regreso entonces a este tema. Creo que hay una serie de limitaciones que se basan en una desconfianza en el ciudadano, es decir, es una concepción paternalista. Yo voy a proteger al ciudadano de estos que lo quieren engañar, que el ciudadano se proteja solo y que discierna qué considera correcto, qué considera verdadero, qué considera falso, que pueda tomar una decisión respecto a un flujo más o menos libre de información, comparar, propiciar debate, y a través del debate y a través de los argumentos de los contendientes, entonces sí el ciudadano podrá discernir quién le está diciendo la verdad y quién no. ¿Por qué siempre tendemos a pensar que los que tenemos algún cargo público podemos pensar mejor que los que no lo tienen? O que militamos o dirigimos un partido político tenemos más habilidad o más capacidad de decisión que los que no. Yo creo que eso no está ligado y no tiene ninguna conexión. Pero hay una concepción ahí paternalista, autoritaria, lo digo sin mayor restricción, arriesgándome a un juicio político, pero bueno, autoritaria. Hay una concepción autoritaria detrás de todo esto. Y el tema que planteaba Gerardo, que es importante, yo no sé si deriva efectivamente de una mala traducción, es posible, aunque no solo eso, que es esta discusión entre libertad y equidad. Es posible que influya una deficiente traducción, pero también hay otros temas. ¿Cómo concebimos la equidad? Desde la filosofía clásica hay dos concepciones de la equidad: una, equidad como igualdad, y dos, equidad como proporcionalidad. En nuestra Constitución, como no se decide cuál de las dos tomar, toma parcialmente una y parcialmente otra y distribuye tiempo de televisión 30% bajo criterio igualitario y 70% bajo criterio proporcional, y lo mismo con el financiamiento público. Cuando conectan estos dos principios, equidad con libertad, evidentemente son principios que se complementan, pero que también chocan en algún punto, y hay que buscar un punto de equilibrio. El ejemplo de los cholos es muy bueno para el fútbol, es un poco menos bueno para esto de los partidos políticos, porque sigue siendo bueno, pero no aplica exactamente, porque efectivamente en un sistema democrático no podemos igualar a los contendientes. Entender equidad como igualdad sería un gravísimo error, porque entonces ya no hay contienda electoral, que es lo que nos está ocurriendo. Hemos perseguido tanto, a través de nuestros cambios constitucionales, la igualdad, sacrificando tanto la libertad, que realmente ya no hay contienda política. Entonces, ¿para qué me sirven las campañas electorales si todos, de acuerdo con la Constitución, tienen que ser iguales y salir uniformados? El asunto, entonces, creo que hay un desequilibrio en nuestra Constitución. A partir de 2007 se decanta por la equidad, pero además una concepción mal entendida de la equidad. Pero también creo que la libertad no puede dejarse sola si no hay, para una contienda electoral, y aquí es donde digo que ya el ejemplo de los solos es un poco menos bueno, si no hay una cierta base de igualdad, una base mínima de igualdad. Pero estamos hablando de una igualdad mínima, no una igualdad máxima como la que tenemos actualmente. Es decir, si no hay ciertas condiciones para que pues, los diversos contendientes puedan efectivamente competir en una contienda electoral. No tienen por qué ser iguales, no tienen por qué tener los mismos recursos, no tienen por qué tener el mismo acceso a medios, porque entonces estamos sacrificando habilidades individuales de cada uno. Y precisamente estamos impidiendo que esas habilidades se desarrollen y que las pueda contrastar el elector. Estamos también, por otro lado, y en eso concuerdo con lo que han expuesto mis dos compañeros el día de hoy, estamos cerrando el flujo de la información hacia el elector. ¿Por qué? Porque la presunción de quien hace la norma es que el elector no está capacitado para decidir. Y esto se traduce en una serie de mensajes políticos, por decir los más recientes, el tema del gasto de campaña, esa conexión entre dinero y votación no tiene un sustento empírico. Hablar de una correlación necesaria y directa entre peso gastado y voto obtenido
no tiene sentido. Empíricamente no hay ninguna prueba de ello. Si fuera así, nuestra propia Constitución lo desmiente. Recursos públicos y acceso a medios se distribuyen, como ya lo he dicho, 70% de manera proporcional al resultado electoral anterior y 30% de manera igualitaria. Si esta idea de la relación directa entre gasto y voto fuera cierta, no habría alternancia posible. Siempre ganarían los mismos, porque el ganador de la elección anterior tiene más recursos y tiene más propaganda electoral de acuerdo con las reglas internas. No podría haber ocurrido lo que ocurrió en este año electoral, en que hay un cambio de gobierno. Esto sería realmente imposible. No hay esa conexión directa. Si hay alguna conexión, y se da hasta cierto punto, pero también hay curvas decrecientes. Cuando un candidato a un partido se sobresponen a medios, hay un momento en que también saturan al elector y toda esa publicidad comienza a revertir. O sea, la curva no es siempre ascendente, también puede ser descendente. Y el otro problema es en qué realmente se gasta el dinero. O sea, si yo digo se gastaron X cantidad de miles de millones de pesos, bueno, hay que ver si fue el dinero racional o útilmente gastado o fue dinero mal gastado, para poder calcular un cierto impacto en el resultado electoral. Por eso yo tampoco soy muy partidario de esta idea de que el tema del exceso de gastos, mal llamado, en términos lingüísticos, rebase de topes, que no se quería empezar eso, es un simple exceso de gasto de campaña, se convierte en una causa de nulidad de elección. Yo creo que no, ahí subyace otra vez esa mentalidad y esa idea de que el elector no es capaz de defenderse contra los intentos de manipulación política electoral. Yo creo que hoy, si no partimos de una confianza en el elector, si no partimos del ciudadano como centro y como eje rector del sistema democrático, esto no va a caminar muy lejos. Tenemos que trasladar otra vez el centro del sistema democrático, el centro de operación de nuestra democracia hacia el ciudadano, confiando en el ciudadano, a sabiendas efectivamente de que muchos de nosotros, por más títulos y por más cargos públicos que tengamos, tampoco podemos discernir adecuadamente. Tenemos que aceptar que eso ocurre, porque, si me permite un filósofo de mi tierra, refiriéndolo a cierto grupo de personas con ciertos nombramientos, decía: piensan que el nombramiento es un desapendejador automático, y no es cierto. Ni el cargo de magistrado ni ningún otro trae consigo ese fenómeno. Gracias. Muchas gracias al magistrado Roberto Martínez. Pasaríamos a la intervención del maestro Roberto de Casa. Adelante, por favor. Claro, de Casa. Muchas gracias. Yo seré breve por tres razones. Primero, porque me gustaría escucharlos a ustedes. Segundo, porque si me tardo ya no habrá quien escuchar, porque hasta las letras están yendo. Y tercero, porque coincido con todo lo que se ha dicho. Básicamente, no quería, pero es mucho mejor concepto, no quería llamar a nuestros magistrados arbitrarios, pero bueno, si tú me lo permites, magistrado, lo haré. Entonces, ¿no? Tengo nada más dos comentarios en realidad. El primero es, parte del problema de estos limitantes en general a los derechos y a las libertades y eso, es un punto de partida erróneo. Y tú lo decías muy bien cuando te referías a las pruebas. El problema es que en ciertos casos, y me refiero en particular, por ejemplo, en el caso de radio y televisión, se parte de la premisa de la mala fe. Es que si dijo eso ese candidato y le dieron esa entrevista, la famosa teoría de la adquisición, que es, pues a mí me parece aberrante en cualquier sistema jurídico, que se presuma una adquisición sin prueba de ello. Y es que salió, entonces, como salió en la entrevista de las 9 y de las 10 y de las 11, seguro hubo adquisición. Bueno, ciertamente es responsabilidad de los candidatos a hacer campaña, es responsabilidad
de los medios de comunicación comunicar, y es responsabilidad de la autoridad conseguir las pruebas para probarlo si va a sancionar. Si no, no puede, aún siendo órgano cúspide. Esa es mi opinión. Yo coincido que no hay estrecha relación entre, digamos, dinero y resultados electorales o votos. Inclusive no solo se pueden medir, digamos, frente a frente en una contienda determinada, pero por ejemplo, Romney gastó un porcentaje inmensamente mayor que McCain y obtuvo menos votos. O sea, votos reales tuvo menos. En el caso de Perú, por ejemplo, muy curioso, cuando era en los 90 Mario Vargas Llosa candidato, pues tenía el apoyo de todo el mundo, literalmente de todo el mundo. Internacional, empresarios, políticos. Y le ganó un señor, como decía hace poco en las elecciones en Estados Unidos, el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, le ganó un señor japonés en un poncho y un burro, Alberto Fujimori. Curiosamente, años después, se revierte, porque quien tenía todo el poderío era Keiko Fujimori, su hijo, y Ollanta Humala, nada, y gana Ollanta Humala. Entonces, pues, la karma se hereda. Entonces, pero realmente creo yo que nuestra democracia está pasando por un momento ahorita que puede ser importante, porque parece ser que se podría dar una reforma electoral no tan basada en la tripa, no tan basada en el enojo, creo yo, quiero pensar, aunque ciertamente, aunque no sean partidos, hay agraviados de este proceso electoral, ¿no? Los medios de comunicación, por ejemplo, se sienten completamente agraviados, y eso es malo, y es, entre otras cosas, malo para quien recibe esos agravios, que son las autoridades electorales, que ahora sí que podrán preguntar, ¿y yo por qué? Pero pues es lo que les tocó, ¿no? Entonces, creo que se podría dar un contexto de una mejor reforma electoral, aunque también los antecedentes últimos pues, no son nada alentadores, ¿no? Ahora que mi despacho ha sido contratado para reglamentar en algunos estados las candidaturas independientes, que es otra posible expansión de derechos políticos, pues es un desastre. Y es un desastre porque llevamos 20 años creando un sistema electoral de partidos y con un plumazo meten a candidatos independientes sin tomar en cuenta los tiempos de radio y televisión para los candidatos, el financiamiento público para los candidatos. Nada, todo está diseñado para partidos. Entonces, mientras nuestras reformas electorales sean, 1, reactivas, y 2, basadas en encuestas de opinión,